Fascismo Cosplay es el título de este libro que acaba de editar Caja Negra y que viene a presentar Luis Ignacio García, doctor en Filosofía por la Universidad de Córdoba y autor ya de varios libros sobre este declive, esta deriva que está viviendo nuestra democracia. Gracias por venir, Luis. Gracias por la invitación. ¿Qué es Fascismo Cosplay? Fascismo Cosplay es un libro y una especie de figura conceptual. Ajá. El libro es una compilación de fragmentos que fui publicando en Instagram a modo de conjuro virtual de lo que nos iba pasando entre principios del 24 y fines del 25. Intentando de alguna manera mediar entre las lenguas de las humanidades, de donde yo vengo, y las lenguas profanas que estamos habitando en esta suerte de descomposición de la lengua pública contemporánea, que llegado un momento empezó a cobrar volumen de libro e imaginamos con los chicos la posibilidad de editarlo. Por eso tiene forma de posteos. Son efectivamente una colección de posteos que intentaban, por un lado, contagiar recíprocamente esos dos dispositivos de la palabra, ¿no? El dispositivo Gutenberg y el dispositivo postalfabético de las redes, intentando de alguna manera, en un posteo de redes, hacer cosas que no se suelen hacer en las redes y a la vez, en el libro, intentar una forma que de algún modo diagnostique el tiempo, pero en las lenguas de este tiempo también. Hay gente que no sabe qué es el cosplay, pero remite a lo performático, a la actuación, sí. ¿no? Sí, costume play se llama, que es como el juego de disfraces, digamos así, que forma parte en realidad de la cultura gamer, de la cultura pop contemporánea, pero que, bueno, metió la cola en la política, sobre todo a través de figuras como... De la ultraderecha. De la ultraderecha global. ¿Por qué se disfrazó de esa manera el fascismo? ¿Qué quería hacer? En realidad hay como dos discusiones ahí. Por un lado, la discusión acerca de si llamar o no fascismo a estas ultraderechas que estamos experimentando a nivel global. ¿Y vos qué pensás? Discusión, yo creo que sería un error. Me parece que hay tanto continuidades como discontinuidades. Ahora, políticamente sería un error no nombrarlas como tales, porque de esa manera es claudicar a los objetivos que ellos se plantearon a partir de la segunda posguerra, que fue precisamente desdemonizar al fascismo y convertirlo en una fuerza de alguna manera aceptable en democracia. Y por eso los intentos de verle la vuelta, en nombrarlo de otra manera, me parece que no van al corazón del asunto y sería un argumento que de algún modo convertiría, qué sé yo, a Villarruel en una militante de derechos humanos, si nos atenemos a lo que ellos mismos dicen de sí. Mientras que si rascamos un poco por detrás, lo que hay efectivamente es el esfuerzo por traducir los objetivos del fascismo tradicional en términos de los lenguajes de la descomposición, de la simulación, de lo fake propio de las redes contemporáneas. O sea, es de algún modo destruir la democracia desde adentro. Milei decía que venía a hacer eso con el Estado. Es la misma lógica que los negacionismos, el negacionismo científico, el negacionismo en relación a las discusiones sobre el tabaco en su momento, o el negacionismo respecto del holocausto. No es afirmar la bondad del holocausto, sino poner en duda aquello a lo que me opongo, ¿no? Es la manera de tornar de una manera aceptable un conjunto de afirmaciones que de ningún modo se irían de frente. Entonces, este carácter como cosplay de fascismo que... Por otra parte, no es que sea una opción tan mía, sino de ellos mismos. Liria Moine y el propio actual presidente en su momento... ¿Se disfrazaban? Se disfrazaban. Sí. Y ese disfrazarse traía precisamente personajes que venían de esas experimentaciones que recién ustedes comentaban cuando el general ANCAP, así se llamó el cosplay de Milei, decía, vengo de Liberland. Liberland era una de estas ciudades experimentales que, como Grafton en su momento también en Estados Unidos... se proponían como ciudades libres de soberanía, ¿no? Estatal. Entonces me parece que, si bien por un lado se juega con esta combinación un poco difícil de asimilar entre la palabra más dramática de la tragedia política del siglo XX con una palabra súper, en fin, banal y superficial de la estética del siglo XXI, en ese choque logran ingresar como consumo irónico en fin, cantidad de circulación contemporánea, ¿no? ¿Y hasta qué punto esto permea también en quienes se oponen o quienes dicen oponerse? Esta lógica, digo. Esta lógica, bueno, el libro trabaja, por un lado, tratando de diagnosticar, leer, pensar la singularidad de un fascismo de la posverdad, digamos así, por un lado,
y en ese sentido tratando de señalar las continuidades, no dejar de hablar de fascismo, pero sin embargo notar que este fascismo aprendió de sus críticos y abandonó la rigidez policíaca del fascismo clásico para convertirse en un fascismo que se burla de sí mismo, neutralizando así anticipadamente la crítica. Entonces sus críticos tienden más bien a adoptar poses parecidas a la de los fascistas contemporáneos, cayendo en las teorías que circularon mucho, sobre todo en los primeros meses, en los primer año quizás, posterior al triunfo de Milei, que es la teoría de nos pasamos 3 pueblos. Es decir, debemos moderar nuestros reclamos porque el tiempo está solicitando, pidiendo este tipo de estrategias. Y ahí es donde, bueno, hablo de, progresismo antiprogresista, digamos, en donde desde posturas que parecerían del campo popular, sin embargo, parecen considerar viables las alternativas de aproximar nuestros gestos a los del enemigo y sobre todo, en vez de criticar al progresismo por haber sido tibio en la consecución de sus banderas, criticar sus banderas mismas, ¿no? Claro, esa es la victoria definitiva. Exactamente. Gracias, Luis, por